Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas. Espero que hayáis pasado un feliz miércoles, un feliz jueves. Llegamos al viernes y seguimos con los clásicos. Pero antes quiero dar las gracias a todos los nuevos suscriptores, a todos los que seguís ahí desde el primer día. Muchísimas gracias. A los que os paséis por aquí para ver el vídeo, para las visualizaciones, gracias por darme la oportunidad. Y bueno, pues hoy traigo bastante lectura, traigo 3 obras en un solo libro, las voy a presentar todas, así que para no hacer esto más largo, nos vamos al lío. Traigo hoy a Aristófanes, que nació en el 444 a.C., vivió durante las guerras del Peloponeso, tenía una postura muy conservadora, con lo cual defendía los antiguos modos de vida, defendía los cultos a los dioses y sobre todo era un enemigo de la retórica, porque él creía que la retórica lo único que conseguía era que en un juicio aquel orador que sabía hablar muy bien podía llegar a engañar a los jueces. Entonces siempre fue un gran enemigo de, como digo, de la retórica y sobre todo de Sócrates, que precisamente hace un ataque brutal a este hombre, a Sócrates, a este filósofo, en una de las obras que traigo. Traigo 3 obras de teatro, como son Las nubes, Lisístrata y Dinero. Voy a empezar hablando de cada una de ellas. Voy a poner curiosidades de cada una de ellas y mi opinión de cada una de ellas. Con lo cual empezamos con Las nubes. Las nubes trata de un hombre, de un comerciante que tiene un hijo que le encantan los caballos, las carreras de caballos y que está arruinándolo porque por comprar caballos están sumergidos en deudas que el hombre no puede pagar. Entonces, sabiendo que se van a cumplir los plazos para tener que dar ese dinero con los intereses que él pidió en su momento, decide mandar a su hijo a la escuela de Sócrates para que aprenda la retórica y pueda defenderlo de todos esos acreedores. Leyendo Las nubes, me he dado cuenta que siempre creemos que estamos en la peor época y que realmente todas nuestras quejas sobre nuestra era, todas nuestras malas sensaciones, hacia dónde estamos yendo, todos esos problemas, todas esas inseguridades las tuvieron antiguamente. Es increíble cómo con la cantidad de siglos que nos separan de Aristófanes, podamos encontrar las mismas preocupaciones en aquel entonces que ahora. De hecho, es que como Aristófanes no soportaba la retórica, no soportaba a Sócrates, y aquí hace una crítica brutal tanto al hombre como a lo que enseñaba, lo que me ha asombrado es la similitud de lo que está ocurriendo hoy en día con nuestra educación. Cómo el nivel educativo, desde mi opinión, ha bajado bastante, cómo las nuevas normas de educación que rigen en los centros educativos han ido a peor, no solamente para el alumno, sino también para los profesores, cómo a pesar de que puedan darnos esa imagen superficial de que las nuevas generaciones están mejor preparadas que las mías, cuando se habla
Con los niños que tienes más cerca, te das cuenta de que hay muchísimas más carencias a día de hoy que en mi generación o incluso en la generación de nuestros padres. Están muchísimo menos preparados para la vida. Y en cultura general ya ni hablemos. Y eso no es problema de los profesores, que no se me entienda mal. Es problema de la nueva reforma educacional que hubo hace unos años. Pues Aristófanes nos deja esto representado en la mentalidad de aquella época. Como también cree que la educación está decayendo. En la escuela de Aristófanes, que no lo he contado antes, se invoca a las nubes para que den una solución al problema que tiene el protagonista, para que sean ellas las que van ayudándolo con la retórica, enseñarle retórica. ¿Y qué ocurre? Pues que las nubes están representadas por mujeres. Cuando se representó esta obra por primera vez, en el año 423 a.C., las mujeres que aparecían en la obra estaban desnudas. En ese momento, en el momento de la representación, cuando acabó, esto era un concurso literario, no ganó ningún premio y entonces Aristófanes decidió cambiar el texto. ¿Qué ocurre? Lo que nos ha llegado es el texto corregido. El texto original lo perdimos. La segunda obra que traigo es Lisístrata, es muy conocida, trata sobre una mujer que decide reunir a todas sus compañeras, a todas las mujeres de Grecia, para entrar en una huelga sexual para que paren las guerras y no sigan muriendo en estas sus hijos, sus padres, sus amigos y sus hermanos y sus maridos. A ver, Lisístrata nos hace entender que estamos en un bucle histórico. Es muy reverente, y digo lo del bucle histórico, porque nos hace entender la verdadera cara del machismo, que es el miedo a las mujeres, el miedo al poder que podemos llegar a desarrollar. ¿En qué sentido? En aquel entonces, Aristófanes pone en boca de sus personajes masculinos que las mujeres son las enemigas de Eurípides y de todos los dioses. Aquí, cuando se escucha la palabra feminismo, se compara con lo que hicieron los alemanes nazis contra los judíos. Se conoce al feminismo o a las feministas como feminazis, lo cual me parece que debería castigarse de alguna forma, porque no se puede comparar al feminismo con lo que ocurrió en Alemania y en muchos otros sitios en aquella época. Pero el caso es que precisamente son los más machistas los que utilizan esta palabra de feminazis, por el miedo que tienen siempre a la igualdad que las mujeres pedimos, porque no se pide que se tengan más derechos que los hombres, se pide una igualdad. El problema es que esta palabra de feminazi han conseguido que se haga viral y que toda aquella mujer que lucha por sus derechos automáticamente sea etiquetada como una feminazi. Me parece brutal y me parece de lo más rastrero que se puede hacer con un movimiento que simplemente está pidiendo una igualdad y que se reconozcan nuestros derechos. De hecho, esta palabra feminazi ha hecho creer incluso a muchas mujeres que no se consideran feministas, que el feminismo es malo. Y sin embargo, cuando alguien dice yo no soy feminista, pero empieza a decir por qué no es feminista y empieza a hablar sobre lo que ella cree y por lo que ella quiere luchar, sí es feminista. Lo que pasa es que como en todo, hay personas muy radicales y el radicalismo nunca es bueno. Pero realmente hay que presionar para poder conseguir que se nos empiece a reconocer como con igualdad en todos los estamentos y en todas las facetas de esta vida. La obra de teatro es un canto a la igualdad
y un canto antibelicista. La primera curiosidad es que hay un personaje, un laconio y una laconia, que tienen acento andaluz y está escrito con ese acento andaluz, aspirando las J, las S, es muy curioso. La traductora, que es Elsa García Novo, nos dice que, bueno, que no pretende hacer ninguna burla, sino que los laconios tenían un acento muy particular que se parecía muchísimo al andaluz con esas aspiraciones. Así que a mí me ha encantado ver esto así escrito. Me ha hecho muchísima gracia. Además que la obra es muy graciosa. Es una comedia. Muy desvergonzada. Se representó por primera vez en el 411 a.C. Se convirtió en un símbolo por la paz en aquella época y esto ha durado hasta día de hoy. De hecho, existe un proyecto que es el proyecto Lisístrata, que consiste en representar esta obra de teatro y se representó en ese año, en el 2003, en 42 países al mismo tiempo y fue una llamada a la paz a todo el mundo. Participaron miles de personas alrededor del mundo y se hicieron hasta 700 lecturas de Lisístrata. Lo que se recogió pues se destinó a obras humanitarias. Gata Katana tiene un himno a Lisístrata que se ha convertido en un himno por la paz, un himno feminista. Y Lisístrata ha tenido tanta repercusión como que la huelga sexual se ha llevado durante distintos años en distintos países. Por ejemplo, después de 14 años de guerra en Liberia, las mujeres decidieron hacer una huelga sexual y consiguieron la paz. El gobierno del país concedió el Premio Nobel de la Paz por primera vez a una mujer, que fue la que organizó la huelga sexual, Ellen Johnson Sirleaf. También recibió este Nobel de la Paz Leymah Gbowee, no sé si lo he dicho bien porque son nombres africanos y creo que y la pronunciación está fatal. Esto fue en 2003, pero es que en 2006-2011 hubo otra huelga sexual en Colombia. Organizaron las mujeres, hicieron una huelga de piernas cruzadas, es decir, una huelga sexual, para parar la violencia pandillera que se estaba produciendo en esa época y que ya se había cobrado la muerte de 480 personas. Esa fue la del 2006 y hubo una bajada inmensa de violencia en Pereira, pero es que en 2011 hubo otra huelga, esta vez en el municipio de Barbacoas, para la construcción de una carretera que estaban necesitando. La huelga duró 3 meses y 19 días y se consiguió esa carretera. En 2009, en Kenia, las mujeres del presidente y del primer ministro decidieron hacer una huelga sexual y pagaron incluso a las prostitutas todo lo que iban a perder durante esa semana para que no ejercieran. Y se consiguió que se llegara a un acuerdo después de muchas desavenencias que dejaron unos 1.800 muertos en Kenia. En 2009, en Turquía, las mujeres hicieron otra huelga de sexo porque faltaba agua, veían que sus maridos no hacían nada por evitar que se desperdiciara el agua y decidieron hacer otra huelga sexual. En Ucrania, en 2010, las mujeres volvieron a hacer otra huelga sexual para que se les reconocieran sus derechos y ante la política discriminatoria que Azarov había llevado al gobierno. En 2011, en Bélgica, se propuso y se hizo otra huelga sexual para que se constituyera por fin un gobierno. Habían estado sin gobierno desde el 2010. En 2011, en Filipinas, un grupo de costureras decidió hacer una huelga sexual para que terminaran la guerra con un pueblo vecino. Habían cortado carreteras, lo consiguieron, se volvieron a abrir las carreteras y cesó la guerra. En 2012, en Togo, las mujeres volvieron a hacer otra huelga sexual para pedir la dimisión del presidente, para pedir la paz de nuevo. En 2013, en África, se volvió a hacer otra huelga sexual
para pedir la paz tras un golpe de Estado. Durante este conflicto fueron muchos los niños que murieron y muchas las mujeres muertas y que habían sido violadas. Decidieron entrar en huelga sexual para que todo esto parara y lo consiguieron. Y en 2014 en Tokio, debido a unas declaraciones que dejaban mucho que desear de Masuzoe, que dijo que las mujeres no deberían estar en política porque la menstruación hacía que en esos días no eligieran las decisiones acertadas, las mujeres decidieron ponerse en huelga de sexo y no tener sexo con ningún partidario de Masuzoe. Todas estas huelgas sexuales dieron más o menos resultado y muchas de ellas no llegaron ni siquiera a una semana. A la semana habían conseguido lo que pretendían. Y por último traigo a Dinero, la obra de Dinero. Dinero trata sobre un hombre que encuentra a Dinero, al señor Dinero, al dios Dinero, que se ha quedado ciego y decide devolverle la vista a toda costa para que se dé cuenta que siempre está favoreciendo a los que no se lo merecen, a los más sinvergüenzas, mientras que la gente honrada tiene que trabajar en condiciones que dejaban mucho que desear para estas personas. Cuando leí esta obra yo no tiene nada que ver, pero es que me hizo pensar mucho en el poema de Quevedo, Poderoso caballero es don Dinero, que voy a dejar además la canción que hizo José Mercé, la hizo canción, la cantó para la película Oro, de una novela inédita de Arturo Pérez Reverte. Me encanta esa película, la aconsejo, voy a dejar también el tráiler en los comentarios. Y no sé por qué, pero es que me recordaba mucho a esa canción, a ese poema de Quevedo. Tengo que resaltar los argumentos de la pobreza, que aunque no estoy de acuerdo con ella, sin duda son muy curiosos, dan mucho que pensar. Se pueden entender los argumentos de pobreza, aunque no se compartan en absoluto. Y aquí quizás es donde más se vea cómo Aristófanes fue un gran observador del alma humana, de los problemas sociales de su época y cómo denuncia precisamente estas desigualdades sociales. Una obra para reflexionar, para aplaudirla y para desear que ojalá el dinero dejara de ser ciego. Qué asco de dinero, de verdad. Es siempre el causante de los mayores males que hay en este mundo. Ratoncillos, estas son mis lecturas. Leed clásicos porque son maravillosos, no se hacen pesados. Quizás el más pesado de todos sean Las nubes, pero también tiene muchísimo jugo que sacarle. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, si tenéis ganas, darle a la campanita para estar avisados, para que os alerte cada vez que subo un vídeo. Pasad un feliz fin de semana, leed mucho y sed muy felices.